Si encuentras una casa en el bosque, no entres. He vivido cerca de estos bosques toda mi vida y siempre escuchaba historias sobre esta casa en lo profundo del bosque. Eran solo cuentos, pero mi mamá siempre advertía a mis hermanos y a mí que evitáramos el bosque. Puedo entender la razón más lógica para esto, hay innumerables animales en el bosque, pero mi madre siempre nos advertía que tuviéramos cuidado con la casa en el bosque. Naturalmente, mis hermanos y yo no hicimos mucho caso a sus advertencias, de hecho, queríamos encontrar esta supuesta casa. No importaba cuánto buscáramos, no podíamos encontrarla, así que finalmente renunciamos a ello. Hace unos meses, fui a visitar a mis padres, quienes aún viven en la misma casa en la que crecimos mis hermanos y yo. En este punto, había olvidado por completo las historias sobre la casa en el bosque. 3 días después de mi visita, el perro de mis padres, Charlie, desapareció. Era normal que Charlie se paseara por el bosque, pero siempre regresaba a casa 1 o 2 horas antes del atardecer. Cuando no regresó a casa 1 hora después de lo normal, mis padres comenzaron a preocuparse. Les aseguré que probablemente aparecería dentro de la próxima hora. Pasó otra hora y no había señales de Charlie. En este punto, mis padres estaban preocupados en extremo. Habían tenido a Charlie durante mucho tiempo y lo querían mucho. También estaba preocupado por él, pero sabía que era peligroso buscarlo de noche. Les dije a mis padres que lo buscaría la primera cosa mañana, lo que los calmó un poco. Todos estábamos profundamente dormidos cuando el sonido de ladridos me despertó. Al darme cuenta de que los ladridos sonaban como Charlie, salí corriendo de la casa con un bate de béisbol y mi teléfono. Iluminé con la luz de mi teléfono hacia el bosque y vi un destello de pelaje blanco. Charlie. Ven aquí, chico, llamé. En lugar de correr hacia mí, corrió más adentro del bosque. Dudé solo un segundo antes de correr tras él. Fue un milagro que pudiera verlo apenas con la linterna. Corrí durante lo que pareció horas antes de notar un claro más adelante. Charlie desapareció justo ante mis ojos al entrar en el claro. ¿Qué demonios?, dije, impactado. Fue entonces cuando noté algo mucho más extraño. En el claro, se erguía una casa de estilo victoriano de 2 pisos. Las historias sobre la casa en el bosque resonaban en mi cabeza. ¿Cómo la encontré? No, ¿cómo sigue en buen estado? La casa era claramente antigua y no había ni una sola señal de vida humana, pero se veía prístina. No había musgo creciendo en ella, ni la pintura estaba descolorida. Ni siquiera el porche tenía suciedad. Me maravillé ante la vista, absorbiéndola lentamente. La casa se veía completamente bien, pero había una sensación extraña y espeluznante en el aire. Me envió escalofríos por la espalda, pero decidí investigar la casa. Después de todo, esta era la casa de esas historias, la misma casa que mis hermanos y yo pasamos la mayor parte de nuestra infancia tratando de encontrar. Caminé apresuradamente hacia el porche y hacia la puerta. Golpeé a pesar de que claramente no había nadie más aquí que yo. Contuve la respiración por un segundo temiendo que alguien pudiera responder realmente. Después de no obtener respuesta, abrí la puerta cuidadosamente. Como esperaba, el interior también estaba en perfectas condiciones. Dejé el bate que había traído junto a la puerta antes de explorar el primer piso. Pronto me di cuenta de que la casa parecía como si alguien todavía viviera en ella. Instintivamente saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de las diferentes habitaciones en el primer piso. Después de obtener una cantidad suficiente de fotos del primer piso, subí al segundo piso. Este piso tenía muchas habitaciones, cada una de ellas parecía como si alguien viviera en ellas. También tomé múltiples fotos de estas habitaciones. Una de las habitaciones aún tenía las sábanas de la cama desordenadas como si alguien acabara de levantarse. Esa habitación llamó más mi atención. Observé los diferentes cuadros, fotografías y joyas. «Puedo ayudarte», dijo una voz detrás de mí. Di un salto del susto y me di la vuelta. Me encontré con una mujer vestida con un vestido de estilo victoriano. Calmé mi corazón acelerado antes de responder. «Lo siento, pensé que no vivía nadie aquí». Ella se rió, no me sorprende. Vivo en medio de la nada. Es tarde, pero ¿tienes hambre? Tan pronto como preguntó, mi estómago gruñó en respuesta. Ella se rió, sígueme. ¿Vives aquí sola?, pregunté mientras la seguía. No, mi esposo y yo vivimos aquí juntos. Él está en el pueblo esta noche, regresará por la mañana, respondió ella. La miré con sospecha.
Ninguna explicación lógica podría explicar por qué ella vivía en una casa en medio del bosque. Una casa que está en perfectas condiciones y además parece que salió directamente de uno de los retratos que vi. Mientras bajábamos las escaleras, el olor a comida me llegó. Hizo que mi estómago gruñera más fuerte en respuesta, pero no pude evitar sentirme incómodo. Solo había estado en la casa durante 15 minutos como máximo, ¿cómo podía estar la comida ya preparada? Había estado en el primer piso durante 9 minutos y además no olí la comida cuando abrí la puerta por primera vez. Sacudí la cabeza, tal vez solo estaba siendo paranoico. Llegamos al comedor donde la mesa ya estaba puesta para 2. La comida lucía tan deliciosa como olía y apenas podía esperar para hincarle el diente. Nos tomamos un momento de silencio para rezar antes de comer. Rápidamente comencé a comer, no me di cuenta de que tenía tanta hambre. Esto está delicioso, señora. ¿Cuál es su nombre?, dije. Señora Preston, por favor llámame señora Preston. Me halaga que encuentres mi comida tan deliciosa, respondió ella con una sonrisa. Su sonrisa me envió escalofríos por la espalda a pesar de lo agradable que parecía. Sacudí mentalmente la cabeza, solo son mis nervios. ¿No vas a comer?, pregunté, señalando su comida. Ella se rió, lo haré, déjame ir a buscar algo primero. Tan pronto como se fue, me di cuenta de que no tenía tanto hambre como pensaba. De hecho, me sentía nauseabundo. Dejé mis utensilios y me puse de pie. Di vueltas por el comedor un poco antes de detenerme frente a un retrato. En el retrato estaba la señora Preston y en el marco estaban grabadas las palabras en memoria de Elise Preston, 1826 a 1850. Me quedé congelado de inmediato mientras mi estómago se revolvía. ¿Ella está muerta? ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, estaba dando un paseo para hacer más espacio para la comida. Es realmente deliciosa, sería una pena desperdiciarla. Oh, maravilloso, dijo ella alegremente. Respiré aliviado y miré el reloj en la pared. Oh, mira la hora, sería mejor que me vaya a casa. Gracias por la comida. Su rostro se ensombreció mientras la habitación se volvía mucho más fría. La habitación pasó rápidamente de estar en perfectas condiciones a un estado muy pobre. Miré la mesa desgastada y los platos de comida. Mis ojos se abrieron de par en par cuando el vómito subió por mi garganta. Me encorvé y vomité el contenido de mi estómago. Fue horrible, la comida estaba descompuesta y había gusanos y otros insectos en ella. Seguí vomitando, incluso cuando mi estómago estaba vacío. Su risa estridente resonó en toda la habitación. Oh, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve una comida decente. Un joven como tú sería el aperitivo perfecto. Levanté la cabeza y vi su forma grotesca. Tenía un color gris oscuro, su cabello era solo unos pocos mechones, estaba descompuesta en muchas áreas. En algunos lugares podía ver sus huesos y en otros había insectos. La vista me hizo vomitar nuevamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te gusta lo que ves? No importa, pronto estarás en éxtasis, continuó mientras se lanzaba hacia mí. Caí hacia atrás, apenas escapando de sus garras. Sin embargo, una de sus uñas me cortó y se hundió profundamente en mi piel. Ardía como un cuchillo y seguía sangrando. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta. Sentí que el tablón del suelo cedía y mi pierna cayó dentro. Grité de dolor cuando un trozo del tablón roto se clavó en mi muslo. Luché por sacar la pierna, pero fue inútil. Alice ya estaba frente a mí. No dijo nada mientras me agarraba del cuello y me levantaba antes de lanzarme al otro lado de la habitación. Me estrellé contra la pared y casi perdí el conocimiento por el impacto. Me esforcé por levantarme y corrí hacia la puerta una vez más. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí?, se rió de manera siniestra. Estaba sobre mí en un instante y me tenía boca abajo en el suelo. Clavó sus garras podridas en mi espalda. Grité de dolor nuevamente mientras las lágrimas caían de mis ojos. Sentí que se inclinaba, su boca contra mi cuello. Me aseguraré de disfrutarte completamente. Cerré los ojos mientras intentaba luchar contra ella, pero fue inútil. Sentí sus dientes en mi cuello y con un impulso de adrenalina logré sacudirla. Gateé hacia la puerta principal y agarré el bate que había dejado allí. Ella agarró mi pierna y me tiró hacia ella. Me di la vuelta y golpeé fuerte con el bate. La derribó y ella chilló.
¿Cómo te atreves a hacer eso? Luché por levantarme y no dudé. Golpeé con el bate continuamente, pulverizando su carne descompuesta. Una sustancia oscura me salpicó, pero no le presté atención y seguí golpeándola. No paré hasta que dejó de moverse. Respiraba con dificultad y me apoyé en el bate para sostenerme. Recobré el aliento y luego salí de la casa. Me di la vuelta para echar un último vistazo a la casa. Ahora parecía una casa abandonada típica, no se parecía en nada a como estaba antes. Miré al cielo y me di cuenta de que estaba amaneciendo nuevamente. Había estado allí toda la noche, pero solo había pasado unos minutos. Caminé lentamente, cada paso lleno de dolor. Mi visión se iba oscureciendo continuamente mientras el bosque a mi alrededor comenzaba a cobrar vida con el sol. Finalmente, llegué y tropecé hasta la casa de mis padres. Intenté llamarlos, pero salió como un susurro ronco. Alcancé la puerta y caí pesadamente contra ella. Intenté recuperar el aliento sin suerte. Escuché el sonido de pasos y luego los gritos de mis padres mientras mi visión se volvía completamente negra. Más tarde me desperté en el hospital, conectado a sueros. Mi visión borrosa apenas distinguía los rostros aliviados de mis padres. Sonreí ligeramente antes de que los eventos que habían sucedido me invadieran. Mi estómago se revolvió mientras me inclinaba sobre la cama y vomitaba en la papelera. Después de eso, fui visitado por médicos que observaban continuamente mi condición. Intenté contarles lo que había sucedido, pero todos estuvieron de acuerdo en que el estrés de la situación hizo que mi cerebro lo recordara incorrectamente. No ayudó cuando traté de mostrarles fotos de la casa, pero en su lugar apareció un error. Sin embargo, tenían múltiples preguntas sobre las heridas de perforación que había recibido de las garras de Alice. Naturalmente, les expliqué lo que había sucedido, pero les resultó difícil creer. Aunque era difícil de creer, las heridas en mi espalda eran prueba de que fui atacado por una persona. Me retuvieron en el hospital mientras trataban la infección que las heridas habían causado. Esta información fue entregada a la policía, que había comenzado a buscar la casa en el bosque. No pasó mucho tiempo después de esto que me dieron de alta del hospital con medicamentos para tomar por mis heridas. Después de buscar un poco, la policía aún no había encontrado la casa en el claro. Fue entonces cuando me ofrecí a mostrarles dónde estaba, ya que quería demostrar a todos que realmente existía. Después de mucha vacilación, estuvieron de acuerdo. Y así, entramos en el bosque. A pesar de no recordar realmente el camino que había tomado cuando seguí lo que creía que era Charlie, instintivamente supe dónde ir. Era como si algo me estuviera trayendo de vuelta a la casa. Un tiempo después, vi un claro demasiado familiar más adelante. Debería ser eso más adelante, llamé. Alcanzamos el claro y allí estaba la casa, una vez más en perfectas condiciones. ¿Ves? Esa es la casa con la mujer adentro, dije. Los oficiales me miraron extrañamente antes de que uno hablara. Hijo, todo lo que vemos es una casa muy deteriorada y caída. Miré de ellos a la casa en estado de shock. ¿Cómo no podían verla? Es muy claramente está en buenas condiciones. ¿Por qué era yo el único que podía ver la casa en perfectas condiciones? Mira, podemos inspeccionar el lugar si quieres, pero lo más probable es que hayas caído a través del segundo piso. No habría nadie viviendo aquí, continuó. Asentí y observé cómo todos menos uno entraban en la casa. Después de unos minutos, salieron. Sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber, no había nada allí. A regañadientes lo acepté y nos dirigimos de vuelta. Salí del claro antes de que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Me detuve y me giré. En el porche, agitándome, estaba Alice. Su sonrisa siniestra me hizo sentir escalofríos y me enfermó el estómago. Rápidamente me di la vuelta y seguí a los oficiales. Después de eso, me despedí de mis padres y volví rápidamente a mi casa. Quería estar lo más lejos posible de ese lugar. A pesar de lo que todos me han dicho, sé que lo que me pasó es real. Los eventos de esa noche se han grabado en mi mente hasta el punto en que no puedo dormir cómodamente por la noche. He estado teniendo pesadillas de lo que sucedió desde entonces. Es por esto que he venido aquí en busca de respuestas. ¿Alguien sabe qué me pasó? ¿Qué es Alice? ¿Cómo es que fui el único que podía ver la casa en perfectas condiciones? ¿Por qué desaparecieron las fotos que había tomado de ella? Si alguien tiene alguna pista, por favor házmelo saber.
También, un consejo para todos, no entren sin pensar en una casa en el bosque, podrías llevarte más de lo que esperabas. Para empezar, mi nombre es Marshall. Comencé mi trabajo como guardabosques hace unos 6 meses. Conseguí este puesto bastante rápido porque los otros guardabosques renunciaron. Me pareció muy extraño, pero el salario era bueno y siempre he amado la naturaleza y los animales, así que pensé que este sería el trabajo adecuado para mí. Durante los primeros 2 meses, no ocurrió nada fuera de lo normal. Era pleno verano, así que, además de los molestos mosquitos y las inquietas arañas que, de alguna manera, construían una telaraña completa alrededor de mi jeep por la noche, todo estaba tranquilo. Pero en el tercer mes, las cosas comenzaron a volverse raras. Recibimos informes de excursionistas desaparecidos sin dejar rastro y relatos de campistas que hablaban de escuchar lamentos extraños en lo profundo del bosque por la noche. Pensamos que no era más que un par de chicos jugando en el bosque o excursionistas que se habían desviado del sendero y que, eventualmente, serían encontrados. Pero no era tan simple. Todo tomó un giro oscuro cuando recibí una llamada sobre otro excursionista desaparecido. Esta vez, estaba cerca de mi cabaña, así que, naturalmente, fui seleccionado para investigar. Planeé caminar unos 13 kilómetros por el bosque, así que empaqué lo esencial y comencé mi travesía a las 14. Alrededor del cuarto kilómetro, empecé a ver lo que había supuesto. Encontré las huellas del excursionista, pero una milla detrás de él había huellas de lo que parecía ser un animal felino muy grande. Las patas de esta criatura eran más grandes y anchas que mi pie, y yo uso un número 17. También noté la impresión que había dejado en la tierra, apenas dejó una marca. No solo era grande, sino que era sigiloso. Caminé un poco más, pero encontré que las huellas de la bestia habían desaparecido. Miré a mi alrededor, y para mi sorpresa, encontré marcas de garras subiendo por un árbol muy grande. Esto era algo que nunca había encontrado antes. Esta criatura era enorme, sigilosa y podía escalar un árbol de un salto, por su apariencia. Estaba horrorizado, así que desempaqué mi rifle de caza, cargué una bala y continué caminando. Finalmente, llegué al cuerpo del excursionista, y hombre, apenas era reconocible. Supuse que era un hombre no mayor de 26 años, estaba hecho trizas. Sus brazos y piernas habían sido desgarrados de manera brutal y tenía profundas marcas de garras desde la clavícula hasta la pelvis. A través de las heridas en su pecho, pude ver que algunos de sus órganos vitales estaban ausentes. Ni siquiera podía soportar mirar su rostro, le faltaba la nariz y la mandíbula inferior había sido arrancada. Si antes de su muerte había alguna expresión en su cara, puedo garantizarte al 100% que era de dolor y miedo. Esta persona había sufrido una muerte tan espantosa que no puedo imaginar cuánto dolor experimentó mientras su último aliento escapaba de su cuerpo. Llamé por radio y les informé mi ubicación, decidiendo quedarme junto al cuerpo por si algún depredador intentaba arrastrarlo. La unidad de rescate estaba a unos 45 minutos de mi ubicación para recoger el cadáver, pero se estaba oscureciendo rápidamente. Para aquellos que no han estado en un bosque antes, la oscuridad es de otro mundo en comparación con un área con pocos árboles. Quería quedarme con el cuerpo, realmente lo deseaba, pero unos 10 minutos después, escuché un ruido en los arbustos, pero al girar, no vi nada. Fue entonces cuando una gota cayó sobre mi cabeza. Pensé que era lluvia, pero al sacar mi linterna para ver qué era, descubrí que era sangre, de un rojo carmesí. Apunté mi mano temblorosa con la linterna hacia la parte superior de los árboles y mi luz se posó justo en él. No sé qué era, pero esta cosa era masiva. Tenía la cabeza de un león, sin melena, con sangre alrededor de la boca, el cuerpo de un tigre, con un pelaje negro sólido, musculoso como un atleta profesional, pero sin rayas, y unos ojos amarillos brillantes que reflejaban su sed de sangre, como los de un pantera. Sus patas hacían que la de un oso parecieran diminutas. Esta criatura debía medir alrededor de 1.80 metros sobre 4 patas y pesar unos 154 kilos de puro músculo. Emitió un rugido que era una mezcla entre un tigre y un jaguar, pero era más profundo y resonó por todo el bosque, sacudiéndome hasta lo más profundo y haciendo que mi alma casi abandonara mi cuerpo. Sabía que, sin importar a que Dios rezara, no me ayudaría contra esta cosa. Era primitiva, feroz y, según lo que podía suponer, había estado acechando este territorio durante décadas. Justo cuando estaba a punto de lanzarse sobre mí, llegaron los helicópteros con un foco y lo iluminaron.
Tan rápido como apareció la bestia, desapareció sin dejar rastro. Estaba tan aterrorizado por la experiencia que me desmayé en el acto. Desperté en mi cabaña con mi jefe a mi lado. Me preguntó qué había sucedido, y le conté lo que vi. Mientras le narraba mi historia, vi una ligera expresión de miedo en su rostro, pero después de que terminé, me dijo que debía haber alucinado todo el evento debido al shock de ver tanta gore y que me había desmayado por tener una imaginación muy activa. Rápidamente cambió de tema, me dijo que descansara y me dio el resto de la semana libre. En el tercer mes, no pasó mucho, pero empecé a notar que cada vez que salía de expedición o hacía una caminata, sentía que unos ojos me observaban desde la cima de los árboles. O algo me seguía, igualando mis pasos. Comencé a llevar conmigo un Desert Eagle, pero si se trataba de la criatura que había visto el mes pasado, sabía que sería tan efectivo como dispararle con una pistola de balinés. El mes siguiente, una noche de lunes, desperté con el zumbido de mi radio. Era mi jefe, me dijo que había recibido una llamada de unos campistas que se habían adentrado demasiado en el bosque y empezaron a escuchar lamentos. Pensé que eran solo chicos bromeando, así que acepté el trabajo, me puse mi uniforme y me dirigí hacia allí. Cuando llegué al campamento, era un espectáculo horroroso. Las tiendas parecían haber sido destruidas por una fuerza descomunal y el coche de los campistas estaba destrozado, como si hubiera sido embestido por un auto a 90 km/h en una zona escolar. Pero lo peor fue encontrar a los campistas, sus partes del cuerpo estaban esparcidas por todo el campamento y la sangre manchaba cada rincón. Sabiendo mejor esta vez, llevé una escopeta cargada solo con perdigones. Me puse la lámpara frontal y comencé a buscar en la zona para averiguar qué podría haber causado tal devastación en tan poco tiempo. Durante mi investigación, encontré huellas que parecían de origen humano. Las seguí, pensando que podría ser un campista sobreviviente, pero a medida que avanzaba, las huellas cambiaron de humano a oso. Empecé a pensar que el sobreviviente había sido atacado por un oso. Aceleré mi paso y vi a un hombre. Casi grité su nombre, pero algo me detuvo. En su lugar, me escondí detrás de un árbol, apagué mi lámpara y observé al hombre que había encontrado. Estaba iluminado por la luz de la luna y por lo que podía ver, era muy alto, alrededor de 2.10 metros. Tenía brazos largos, piernas largas y una complexión atlética. Su cabello era muy largo y oscuro, llegando a la mitad de su espalda, y llevaba un abrigo de piel de oso. Se dio la vuelta, como si supiera que lo estaba observando, pero en un parpadeo, me pasó por alto. Volvió a girar y comenzó a caminar. Lo seguí, queriendo saber si estaba con los campistas. Dio unos 10 pasos antes de que algo empezara a sucederle. Se dobló, apoyándose en las manos y las rodillas, y parecía estar en dolor. Quería correr para ayudarlo, pero antes de que pudiera, dejó escapar un rugido sobrenatural. Lentamente, se transformó en un gigantesco monstruo de oso. Parecía haber crecido hasta 2.70 metros y tenía una cicatriz en la cara. Era del tamaño de una SUV y tenía ojos rojos que brillaban en la noche. Más rápido que cualquier cosa que haya visto, se lanzó más profundo en el bosque, saltando sobre los árboles como si fueran cartón. Mi corazón latía con fuerza y estaba pálido como la nieve. No me moví hasta que salió el sol, y entonces corrí de regreso a mi cabaña y le notifiqué a mi jefe lo que había sucedido. No le conté sobre el hombre oso, en su lugar, le dije que un oso había atacado a los campistas. Aceptó mi informe y pasé el resto del día sentado en mi cama, pensando en lo que me había metido. Ahora estoy en el 6º mes y podría ser mi último mes vivo. Estoy en mi cabaña, con todos mis muebles contra la puerta, mientras una criatura furiosa intenta entrar. No tengo más que mi escopeta y algunas raciones para sobrevivir, pero por cómo se ve, puede que no sobreviva a la noche. Si logro salir de esto, me aseguraré de contar más sobre mi trabajo, pero por ahora, la cosa en mi puerta ha roto mi cómoda, y mi sofá no podrá resistir mucho más. ¿Por qué dejé mi trabajo como guardabosques? Hola a todos, mi nombre es Dan Rodark, tengo 19 años y acabo de salir de la secundaria. Trabajo como guardabosques en el Parque Estatal Caledon, en Virginia. Mi trabajo es bastante sencillo, no suelo patrullar el parque, sino que me quedo en una sala de radio esperando que la gente llame si necesita ayuda. Esto puede ir desde alguien que necesita que le abran la puerta del baño hasta una pelea entre borrachos. Sin embargo, hace un par de meses tuve un encuentro con algún tipo de criatura o tal vez incluso un extraterrestre, no estoy seguro en este punto.
Esto me marcó para siempre y siempre tendré paranoia del bosque. Era una noche normal en el parque. Miré el reloj en mi escritorio cuando marcó las 6 de la tarde. Bueno, aquí va otra noche a solas, dije en voz alta mientras veía a los otros guardabosques empacando para irse. Pasó otra hora y mientras cenaba, empecé a escuchar estática en la radio. Después de unos segundos de solo estática, una voz de chica comenzó a salir. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Me detuve un segundo después de morder un bocado de mi comida. Nunca había escuchado algo así en la radio, así que la tomé. Hola, aquí el oficial Dark. Sí, gritó ella antes de continuar. Por favor, ayúdame. Algo me está persiguiendo. Me quedé atónito. Lo inquietante fue que no dijo alguien, dijo algo. Rápidamente me tranquilicé antes de responder. Cálmate, señorita, dime dónde estás para que pueda enviar ayuda de inmediato. Estoy en la vieja torre de vigilancia en el lado noreste del parque, corrí aquí después de que me persiguió fuera de mi cabaña, por favor, envía ayuda, creo que está cerca. Está bien, señorita, enviaré ayuda y me interrumpió. Dejé de hablar y escuché la radio. Luego oí un rugido muy suave pero agresivo que provenía del altavoz. Oh Dios, está aquí. Al terminar su frase, escuché el estruendo de una ventana rompiéndose y un gran golpe en el suelo de madera. La radio se cortó. Estaba en completo shock. ¿Acabo de presenciar la muerte de alguien? Después de un minuto, completamente paralizado por el terror, comencé a trazar un plan en mi cabeza. Me giré en mi silla y agarré el viejo mapa del parque que estaba en el escritorio junto a mí. Lo desplegué, escaneándolo frenéticamente en busca de la torre de vigilancia. Ahí estaba, en el lado noreste del parque, justo como ella dijo. Aparentemente, me llevaría aproximadamente una hora caminar hasta allí. Me levanté de la silla y caminé hacia el armario de armas, desbloqueándolo con las llaves que tenía en el bolsillo. Agarré la primera arma que vi, una escopeta de 12 calibres, junto con algunos cartuchos adicionales. También vi la pistola de bengalas en la estantería superior y decidí llevármela. Antes de salir de la estación, me aseguré de tener todo lo que necesitaba: escopeta, pistola de bengalas, linterna, radio, cuchillo de bolsillo y el mapa. No voy a mentir, estaba asustado de salir al bosque después de todo lo que había pasado. También odiaba la idea de estar solo, pero sabía que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Al salir de la estación, me recibió la brisa fresca y un hermoso atardecer de verano. Todos los insectos y animales nocturnos comenzaron a salir. Podía escuchar el canto de las chicharras en los árboles, mientras los grillos zumbaban debajo de ellos en el suelo. Es extraño porque no pensarías que una escena tan impresionante pudiera albergar el horror que experimentó la mujer. Como era un largo camino, comencé a moverme a un ritmo más rápido de lo normal. Cuando estaba a unos 10 minutos de la torre, todo cambió. Una vez un atardecer impresionante, ahora convirtió el bosque en una oscuridad total que ningún ser humano podía penetrar. Junto con el ensordecedor sonido del silencio, ya que las chicharras y los grillos dejaron de cantar. Esto era extremadamente extraño, había estado en este bosque muchas veces por la noche y nada así había sucedido. Unos minutos más tarde, vi la vieja torre de vigilancia. Tenía unos 21 metros de altura, aproximadamente, con una cabaña en la parte superior. La torre había visto mejores días, la madera se veía muy vieja, húmeda y agrietada en muchos lugares. En este punto, estaba en la base de la torre. Justo antes de subir el primer escalón, sentí la peor sensación que he experimentado. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Estaba muy mareado y empecé a ver estrellas. Mientras esto continuaba, pensé que iba a desmayarme, ya que la oscuridad alrededor de mis ojos comenzó a crecer, todo se detuvo. Volví a estar normal. Excepto por una sensación, sentía que algo me estaba mirando. Juraría que podía sentir sus ojos perforando la parte posterior de mi cabeza, su mirada casi se sentía afilada, como si un cuchillo estuviera clavado en mi costado. Me di la vuelta lo más rápido que pude, sosteniendo la escopeta frente a mí. Nada, no hay nada, pensé. Hasta que escaneé la línea de árboles frente a mí, a unos 15 metros. Oh Dios mío, dejé escapar al ver, profundo en el bosque, un par de ojos verdes vibrantes mirándome. El miedo me invadió, mis ojos no podían apartarse de esa visión, mis pies casi estaban pegados al suelo. Después de un minuto de estar mirándolo, me guiñó un ojo. Me guiñó un ojo. Después de eso,
Los ojos desaparecieron y se fueron de nuevo entre la maleza. No sabía qué pensar, lo único que sabía era que no podía quedarme en ese lugar. Corrí por las viejas escaleras de madera tan rápido como pude. Pero luego recordé la llamada de radio que había recibido antes, me preparé para una escena sangrienta. Pero cuando llegué a la cima de los escalones, la cabaña estaba vacía, sin sangre, sin cuerpo, sin mujer. Lo más perturbador de todo era que parecía que este lugar no había sido tocado en años. El suelo y el escritorio de la habitación estaban completamente cubiertos de telarañas y polvo. Una gran radio estaba sobre el escritorio, debía ser la que se había comunicado conmigo, pero también estaba envuelta en telarañas. Algo muy extraño estaba sucediendo. Simplemente no podía entenderlo. En el borde del escritorio había una pila de periódicos muy viejos, la curiosidad me ganó y tomé uno. Fecha, 1978, titular, mujer atacada y asesinada por el gato Bumpus, dicen los lugareños. Esto no tenía sentido. No podía ser la misma mujer con la que acababa de hablar. Necesitaba averiguar más, así que seguí leyendo. Lo siguiente que leí me envió escalofríos por la espalda. El gato Bumpus se asemeja a un pantera negra muy grande, más conocido por sus ojos verdes muy brillantes. Mi sangre se heló. Necesitaba salir de este lugar ahora mismo. Justo cuando metí el periódico en mi bolsillo y estaba listo para correr, era demasiado tarde. Antes de que pudiera dar la vuelta, escuché un sonido. Ese mismo escalofriante rugido que había oído en la radio. Me di la vuelta lo más rápido que pude, levantando mi escopeta. Allí estaba, la bestia misma. El gato Bumpus. Este gato era enorme, posiblemente el mamífero más grande que había visto. Estaba en 4 patas, con una impresionante altura de al menos 2.4 metros. Tenía profundas cicatrices viejas por todo su cuerpo, probablemente de personas como yo. Sus patas eran del tamaño de pequeños platos y no olvidemos su cara. Los labios estaban completamente retirados, mostrando sus colmillos afilados como cuchillos, y lo más importante de todo, esos malditos ojos verdes casi mirando dentro de mi alma. No perdí tiempo y apreté el gatillo, enviando un proyectil hacia mi objetivo. Impacté, pero apenas le hizo algo. El gato retrocedió cuando el proyectil lo golpeó, pero eso fue todo. ¿Cómo es que esta cosa sigue viva? La bala había dejado un agujero sangriento en su torso del tamaño de una moneda de $1, pero la criatura estaba prácticamente indiferente. Decidí que tenía que salir corriendo, así que eché a correr hacia la salida, solo para ser detenido por el enorme felino que saltó sobre mi espalda, inmovilizándome contra el suelo de madera. La bestia rasgó mi espalda con sus largas garras, dejándome una herida extremadamente dolorosa. Sentí como si me estuvieran quemando con un hierro al rojo vivo. Ya podía sentir mi camisa empapándose de sangre. Logré darme la vuelta para enfrentar a la bestia, manteniendo su cabeza alejada de mi rostro. Aunque pude mantener su cabeza a raya, no pude con sus patas. Comenzó a golpear mi cara, dejándome esas ardientes marcas de garras otra vez. Intenté alcanzar la escopeta en el suelo junto a mí, pero no pude. La sangre de las heridas comenzó a gotear en mis ojos, picándolos y sin permitirme ver. Sin que nada funcionara y con toda la sangre que estaba perdiendo, empecé a rendirme, no había sentido en seguir, no podía superar a esta cosa. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, pensando en todos mis amigos y familiares, una idea brilló en mi mente. Saqué de mi bolsillo el cuchillo que había olvidado. Abrí la hoja y de inmediato apuñalé al gato en el cuello. La bestia retrocedió en dolor, saltando de encima de mí. Era mi única oportunidad de escapar. Me levanté rápidamente y agarré la escopeta antes de salir corriendo por las escaleras. Tenía una ventaja, pero el gato se estaba acercando. Al llegar al fondo, ya estaba a mitad de camino. No tenía tiempo que perder, corrí inmediatamente hacia los senderos sin mirar atrás. Podía oír los pesados pasos de la bestia tras de mí. Sabía que eventualmente me alcanzaría, así que me di la vuelta y le disparé 2 veces más, haciéndola tambalear de nuevo. Podía notar que estaba herida porque se movía mucho más lento. Disparé de nuevo en su dirección, impactando con un chorro de sangre. Entonces el gato dejó de correr, se dio la vuelta y comenzó a trotar lentamente en la dirección opuesta. Finalmente se rindió. Esto no me detuvo de correr de regreso a la estación. Usé cada gramo de fuerza y voluntad para llegar. Al estrellarme contra la puerta del edificio, una gran ola de alivio me invadió. Había ganado,
Había vencido a esa cosa. Después de atender mis heridas y tomar un vaso de agua, me senté en mi silla de escritorio, agradecido de estar vivo. Al meter la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono, sentí papel. El periódico. Lo saqué, escaneando el artículo una vez más y dándome cuenta de que había pasado por alto algo antes. El cuerpo de la mujer fue encontrado en la torre de vigilancia del Parque Estatal Caledon. Su cuerpo estaba mutilado, incluso le faltaban algunos miembros. Aunque fue asesinada, muchos de los visitantes del parque dicen que aún pueden escucharla pidiendo ayuda, justo como esa misma noche en que fue asesinada. Estaba completamente conmocionado. No sabía qué pensar, era un fantasma o tal vez un espíritu. Y justo cuando dejé el periódico, la radio zumbó, reproduciendo esa misma voz que había comenzado todo. Hola.